Capítulo 12. Eleuteromanía. Los recuerdos que vinieron a su mente no eran suyos. Shirou lo sabía tan bien como conocía su propio nombre. Sin embargo, seguía convencido de su validez. No la suya, sino la suya. Así, sin más, supo que, hace muchísimo tiempo, un hombre se arrodilló ante una multitud. Tenía las manos ensangrentadas, las rodillas heridas y los párpados pesados. Desde lo alto de la plataforma de madera, su brillante gris contemplaba la legión de ojos curiosos e iracundos que lo observaban, y también vio a los tristes, a los incrédulos, a los traicionados, a los afligidos. ¡Qué cruel!, pensó. Rugosa era la textura de sus manos, la piel de la palma casi arrancada tras semanas de trabajo incesante. Rugosa era la textura de la madera bajo sus rodillas, granulada y desigual, marcada por los repetidos impactos y las inestables bisagras que la sostenían. Rugosa era la textura de la cuerda contra su cuello, la soga que estaba a punto de ahorcarlo. Mechones blancos de cabello danzaban suavemente al ritmo de la brisa, incluso en el calor de una ciudad desierta. Era apropiado que el mundo considerara oportuno concederle un último y breve respiro, tras días y días de trabajo incesante en las dunas devastadas por la guerra de la tierra que se había propuesto salvar. Los deberes de un superhéroe. Al observar los numerosos rostros de su público, no pudo evitar preguntarse, por un instante, si había estado persiguiendo la nada todo este tiempo. Si sus esfuerzos habían sido en vano. Si los años pasados bajo este sol abrasador, intentando desesperadamente salvar a una persona más, a una ciudad más, si todo había sido insignificante. No. Había un niño entre la multitud. Reconoció a ese chico. De piel oscura, igual que él, con cabello oscuro y grandes ojos marrones. Parecía horrorizado, igual que cuando Shirou lo salvó, pero ahora por una razón completamente diferente. Se aferró a la tela del vestido de su madre con manos temblorosas de miedo, como si estuviera viendo el infierno por primera vez. Y quizás así fue. Pero para Shirou, simplemente respondió a sus preguntas. Tenía razón. Había salvado a ese chico, ¿verdad? Había hecho algo. Había mejorado las cosas. Había sido el héroe de alguien. Justo como si fuera a ser el héroe de todos, después de esto. Así que le dedicó al chico su sonrisa más radiante y sincera. Esta vez, le salió del alma. Porque solo ahora lograba sonreír así. No lo sabía, pero no importaba. Mientras el chico la entendiera, mientras transmitiera sus sentimientos, no importaba. Algo se movió bajo él. Ah, pensó. Así que ya era hora. Pensó en el trato que había hecho con eso, con el mundo. Un trato para salvar a la gente para siempre. Para convertirse en un héroe, un guardián. Su sueño no terminaba ahí. Por esa razón, Shirou no tenía miedo. Su trato lo salvaría. Su sueño seguiría vivo. Oh, Alaya. Esas serían sus últimas palabras. Una oración. Pero, con sus ojos, mientras contemplaba la figura del niño al que había salvado, lo único que podía pensar era: gracias a Dios, estás vivo. Mucho después, cuando ya hacía tiempo que había perdido su nombre, cuando ya hacía tiempo que había perdido su historia, cuando en ella era todo en lo que se había convertido, llegaría a enterarse, después de siglos de esclavitud y asesinato, de que el niño había muerto poco después, intentando seguir sus pasos. Y llegaría a odiarse a sí mismo un poquito más, a odiar su destino con un poquito más de sí mismo. Pero no importaba. El trato ya estaba hecho. La historia se repitió una y otra vez. Unos meses después. Una vez más, Shirou se despertó con un dolor ardiente en el hombro y un dolor sofocante en el pecho, sudor frío goteando por su rostro. Su respiración entrecortada resonaba con fuerza en la habitación oscura, apenas iluminada por el crepúsculo del sol naciente. Su mano se aferró con fuerza a la tela de su camisa, sintiendo los latidos de su corazón contra la piel. Pum, pum, pum. Ese sueño otra vez. El doloroso sueño de nuevo. Incluso ahora, mientras luchaba por recuperar el aliento de cualquier mal mental que se lo hubiera arrebatado, los recuerdos comenzaron a difuminarse, pero no a desvanecerse. Concéntrese. El latido de su corazón seguía firme, algo que seguir. Latido, pausa, pausa. Samilla le había enseñado este truco. Una buena manera de reenfocarse después de que sus sueños lo perturbaran.
Que cada sonido se convierta en ruido blanco. Que cada pensamiento se desvanezca en nubes. Simplemente concéntrese en los latidos de su corazón. Latido, pausa. Latido, pausa. Latido, pausa. Inhala. Bien. Su respiración se estabilizó. Su pecho dejó de agitarse. Tras unos segundos despiadados, Shirou volvió a estar seguro de quién era. Todo estaba bien. Sus ojos amarillos y dorados recorrieron la habitación por un instante, suspirando al ver a Samiya durmiendo, recostada en una silla con el cabello desordenado cubriéndole el rostro. Había vuelto a sobrecargarse. Le había ocurrido cada vez con más frecuencia últimamente, a medida que se enfrascaba más en su investigación. Él había intentado imponerle un horario de sueño decente, pero fue en vano. Por supuesto, no es que pudiera decir mucho sobre ello. Los dos estaban juntos en el nuevo apartamento de Samiya. Habían pasado muchas cosas. Al final, Anastasia aceptó que Shirou pudiera quedarse a dormir en casa de su hermana cuando quisiera, siempre y cuando siguiera pasando la mayor parte del tiempo en el orfanato y le avisara debidamente. No era un acuerdo descabellado en absoluto. Se consideraría bastante normal, incluso en circunstancias normales. Pero la tensión seguía ahí, apenas disimulada bajo la superficie. Solo había empeorado. Lo estaban usando para espiar a su hermana, lo sabía. Para mantenerla en el camino recto. Si se pasaba de la raya, Shirou debía contárselo a Anastasia. Lo que vendría después, ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Él no lo haría, por supuesto. Ni ahora, ni nunca. Con un suspiro, Zetsu se levantó de la cama, estirando los brazos por encima de la cabeza para quitarse algo del sueño que le quedaba. Sus músculos aún le dolían con la misma molestia que se le había hecho tan familiar, debido al entrenamiento de combate de Anastasia y otras fuentes de dolor antiguas. Aún así, hoy no era un día para entretenerse. Shirou era sumamente diligente, y hoy era un día importante. Su primer día en la Academia Quo, claro. Un vistazo rápido a su smartphone le reveló que tenía 2 mensajes sin leer, uno de la noche anterior y otro de hace un momento. Issei y el patrón de su hermana, por aquel entonces. Anastasia aún no dominaba los mensajes de texto, y era improbable que un agente de la iglesia le enviara un SMS, sobre todo. Por otro lado, recibir mensajes de ese hombre no era exactamente raro, aunque a menudo estaba demasiado ocupado para conversar realmente. O podría ser Luviagelita. Shiro esperaba que no fuera Luviagelita, eso no sería un buen augurio. Aún así, no pudo evitar suspirar mientras lo leía. Número desconocido. Buena suerte en la escuela hoy, Zetsu. Estoy seguro de que lo harás bien. Como siempre, si cambias de opinión, no dudes en llamarme. Fue un poco halagador. No era frecuente, pensó, que Mephistófeles fuera tras alguien en lugar de lo contrario. Podía apreciar ser apreciado, como mínimo. Aún así, Shirou no estaba acostumbrado a que lo miraran como un premio con tanto fervor. Tal como estaban las cosas, el chico estaba bastante seguro de que el diablo había considerado oportuno intentar ganárselo a base de pura perseverancia, dada la cantidad de miembros de Grausauberer con los que había interactuado desde que rechazó, retrasando, susurró una parte oscura de su mente, la oferta particular de Mephistófeles en ese coche, no hace mucho. Todavía resonaba en su cabeza. Es curioso lo rápido que cambian las cosas. Un solo día, un solo desacuerdo, y su mundo se había trastocado de nuevo. Incluso pensar en la oferta que había recibido hacía que la gélida llama de la incomodidad ardiera en su mente como una advertencia, pero luchó contra ese miedo ajeno. Bueno, estuvo bien. Solo había conocido a algunos de ellos, e incluso solo 2 veces, pero los magos humanos de Grausauberer no eran malas personas, a diferencia de lo que le habían hecho creer. Puede que no fueran buenos, por regla general, pero no eran malos. Ciertamente no merecían las muertes que la iglesia les habría dado si se los hubiera ofrecido a Anastasia en bandeja de plata, y Shiro estaba bastante seguro de que esa era la razón por la que Mephistófeles estaba tan interesado en presentarle a los pocos agentes de Grausauberer en Japón, aunque Shiro aún no era un mago de verdad. Humanizar a los magos para aprovechar su reticencia a la violencia. El deseo de salvar. Funcionaba. Pero no podía decir que se arrepentía del todo. Se puso el uniforme de la Academia Quo aturdido, mirándose al espejo con cierta incomodidad.
El uniforme, sofocante, no le sentaba bien. Demasiado formal, demasiado rígido, un poco apretado en los hombros. El chico del reflejo aún no se sentía del todo como él. Vestía demasiado bien, con la piel demasiado clara y ojos que brillaban dorados en lugar de ámbar. Su cabello seguía siendo una maraña de castaño rojizo y blanco entrelazados, sin orden ni concierto para definir su colocación. Pero serviría. Toda su vida, le habían dicho que la preparatoria era un momento importante en la vida. Un momento de aprendizaje, de descubrimiento personal, de preparación para la vida adulta, y, si confiaba en Issei, en apreciar la feminidad en su plenitud, aunque se podría argumentar que es mejor no detenerse en ese tipo de cosas. En su caso, también fue un momento de recopilación de información de alta presión sobre una especie de entidades demoníacas mágicas e instancias de lo que bien podría ser la organización más poderosa de la humanidad. Pero Shirou no estaba asustado. No tenía miedo. No lo tenía, en realidad. Sin embargo, había cierta reticencia. Tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Y él haría lo que fuera necesario. Antes de salir de casa para seguir su rutina de entrenamiento, Zetsu caminó con sigilo hasta pararse junto al cuerpo dormido de su hermana. Se oían pasos lentos por la casa silenciosa, entre el desorden hogareño. La casa olía como ella. El mismo aroma vagamente dulce que solía consolar su corazón cansado de niño. Sonrió al ver su rostro descansado. Honestamente, cuando se esfuerza tanto, la niña podría dormir durante un ataque nuclear. Aún así, se habría sentido extraño irse sin decir adiós. Con cuidado, se aseguró de apartar un mechón de cabello y la besó en la coronilla, tal como ella solía hacerlo con él cuando era joven. Fue un poco incómodo, la verdad. Agradeció que no estuviera despierta. Ese tipo de afecto abierto no era lo suyo. Pero supuso que no estaba mal hacerlo de vez en cuando. Me voy, murmuró, y eso fue todo. El edificio de apartamentos de Samilla no era nada glorioso. Un edificio pequeño, de 5 o 6 pisos, de hormigón feo, pero bastante robusto. Su estado relativamente lamentable fue la razón por la que Samilla pudo permitirse alquilarlo. Se resistía a pedirle dinero a alguien perteneciente al mundo sobrenatural, o quizás era demasiado orgullosa, así que esto serviría. De todas formas el lugar estaba bastante bien. La ciudad de Kuo tenía un aspecto bastante extraño a primera hora de la mañana, cuando el sol aún asomaba. Agradable, sin embargo. Un suave frescor impregnaba el aire, reconfortante en lugar de sofocante, como el frío de una noche seca y nevada. No había mucha gente en la calle a esas horas, así que Shirou no tardó mucho en ver al hombre bien vestido que esperaba pacientemente cerca de su puerta. Ah, realmente no debería sorprenderse. Buenos días, Zetsu-san. El hombre lo saludó cordialmente. Su voz sonó un poco fría. Sin embargo, no había nada que señalara como particularmente descortés. Simplemente era su forma de ser. Espero que mi presencia no sea una sorpresa. No lo fue. Más bien, le sorprendió que lo dejaran quedarse en casa de Samilla tanto tiempo, o en una fecha tan importante. La Santa Iglesia tenía muy buenas razones para sospechar de su hermana mayor. Razones que él sabía con certeza que eran rotundamente correctas. Aún así, estaba un poco disgustado. El exorcista con el que habló era un japonés alto y corpulento, de unos 30 y tantos años, con rasgos marcados y tez pálida. Lo más inusual de él era su cabello largo y oscuro. A diferencia de la mayoría de los hombres, que lo llevaban corto, este hombre era conocido por llevar el suyo al mismo estilo samurái todos los días. Un rasgo del clan Shinra, había oído. Kiyotora Shinra, 34 años. Un exorcista de alto rango, temporalmente cedido en la iglesia Kuo, únicamente por su vínculo familiar con un estudiante destacado, si Shirou no se equivocaba. En muchos sentidos, Kiyotora estaba presente como refuerzo. Alguien a quien enviar a la Academia Kuo como agente de la familia, actuando como tutor, en lugar de observar desde dentro como estudiante. Ya había conocido a Kiyotora antes, aunque brevemente. El hecho de que semejante figura hubiera llegado a la ciudad para estos fines recalcó aún más la naturaleza de su misión. Una misión de espionaje a gran escala. Buenos días, Shinra-san, respondió Shirou, asintiendo cortésmente. No pasa nada. Supongo que vienes a buscarme, ¿no?
Correcto. Una vez más, habló con claridad. ¿Qué debe hacer un hombre a lo largo de su vida para desactivar su humanidad con tanta eficacia? Se preguntó. Dado que nuestra misión requiere que mantengamos cierta separación, se me ordenó informarles ahora. Y algo preciado en el corazón de Shirou se quebró. No se rompió, ni se hizo añicos, ni se deshizo. Solo una grieta solitaria. Comienza. Escucha bien, Zetsu. Tus instrucciones son sencillas. Asistirás a la Academia Quo como estudiante. Deberás hacer amigos, obtener buenas calificaciones y, en general, destacar como un estudiante modelo. Deberás elegir una actividad extracurricular que creas que llamará la atención. Esto aumentará sus posibilidades de que los objetivos se acerquen a usted. Su objetivo principal es atraer la atención de varias figuras importantes. Si nuestra información es correcta, hay al menos 2 individuos relevantes dentro de la academia involucrados en el negocio de la reencarnación, por así decirlo. Un par de demonios de alto rango cuyas identidades aún no hemos confirmado. Debes localizarlos. Averigua cuáles son sus métodos y relevancia. Aprende sus nombres, con quién están relacionados y qué pretenden hacer. Y, si es posible, atraerlos y quitarles la vida. Youdou Issei, ese es su nombre. Sus padres y amigos lo llaman Issei. Ese mismo día, era un estudiante de primer año de preparatoria que vivía su juventud. Mientras se acercaba lentamente a las puertas de su nueva academia, Issei solo podía pensar en la infinidad de nuevas oportunidades que se le abrían. Toda buena historia de amor ocurría en la preparatoria. Era un hecho. Este era el momento que había estado esperando. O eso le habría gustado decir. Pero los 4 caminaron juntos a la escuela en su primer día. Él, Motoama, Matsuda y Shirou, es decir, últimamente se habían convertido en una especie de cuarteto. Zetsu seguía tan ocupado como siempre, pero parecía dedicado a cultivar su amistad, así que no había problema. Incluso soportó a los otros 2 por su propio bien. Shirou aún no era el mayor fan de Motoama y Matsuda. Más bien, siempre intentaba corregirlos, a los 3. Issei, por alguna razón, aún deseaba que Shirou fuera un pervertido como ellos, pero nunca había logrado convencerlo. Aún no había logrado llegar hasta él. Pero lo haría. Caminaron en silencio, a pesar de lo que cabría esperar. Sus pasos eran casi sincronizados, pero cada uno estaba un poco distraído. El propio Issei sintió el corazón latir con fuerza en sus oídos durante todo el camino. Pum, 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 pum. Las puertas estaban abiertas. Una multitud de estudiantes ya comenzaba a congregarse y entrar, con ojos brillantes y sonrisas radiantes. En el ambiente se respiraba una sensación de entusiasmo etéreo, la que experimentan los jóvenes y más adaptados ante algo nuevo. Motoama, en particular, parecía presa del pánico mientras caminaban, aunque el chico de las gafas intentaba disimularlo. Su postura era rígida, el corazón le latía con fuerza, sus pies estaban desnivelados. Era probable que el chico sufriera la típica sensación de piernas de gelatina característica de la ansiedad. Issei podía identificarse. Sentía lo mismo. Este era un nuevo comienzo, más o menos. Estaba emocionado por conocer a todas las chicas guapas, que se suponía que había muchas, pero una parte de él se resistía de todos modos. No le gustaba pensar en eso. Motoama parecía estar igual, solo que los nervios lo habían dominado en el último tramo. A su derecha, Issei oyó a Shirou moverse. Con un suspiro, tras pasar junto a Issei para poder ver a los otros 2, como de costumbre, Shirou había optado por pararse frente a los demás amigos de Issei y a pesar de caminar con ellos, el chico pálido puso una mano sobre los hombros de Motoama, mirándolo mientras el pervertido daba un respingo, arrancado de sus pensamientos tempestuosos por un simple toque. ¿Qué Zetsu, qué es? Issei también quería saber. Estarás bien, dijo el chico de los ojos dorados. Te lo prometo. Pero no te portes mal. Eso al menos pareció sacarlo de su ensoñación. Issei vio a Motoama burlarse de Shirou, aunque carecía de la mordacidad que de otro modo habría tenido. El pervertido de cabello oscuro se ajustó las gafas con una mano ligeramente temblorosa. Veo que persistes en tu ceguera. Pero luego, con una voz mucho más suave, añadió. Gracias, Zetsu. Y se sintió algo similar. Era extraño.
Justo el día anterior, había estado ardiendo de emoción y con una especie de confianza despreocupada, difícil de expresar con palabras. Sabía que triunfaría, que sería popular, pero también sabía que estaría bien, que no se sentiría aislado ni juzgado de inmediato. Se había sentido tan seguro, pero entonces llegó el momento y su confianza se desbordó como nunca antes. Sin embargo, las palabras de Shiro ayudaron. Tener el apoyo incondicional de un amigo era realmente especial. Quizás todos esos estúpidos mangas shounen sobre el poder de la amistad tenían razón después de todo. Cierto. Aceptó verbalmente, atrayendo la atención de los otros 3 chicos presentes. Ise se llevó el puño al corazón. Habló con el corazón, con un tono alegre y una mirada ardiente. Este es un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo comienzo. Tenemos que mantener la cabeza en alto, o las chicas no nos mirarán. Y trata de no arruinar tus posibilidades de hacer amigos en 10 segundos haciendo algo raro, completó Shiro con voz seca. ¿Cómo decirlo en voz alta? Issei casi se cae del susto, girándose bruscamente para mirar al chico más joven, como si le estuviera diciendo que se callara. Shiro le devolvió una hermosa sonrisa, de la manera santificada que solo alguien que sabía que estaba siendo molesto podría lograr. Pequeño bastardo. Issei arruinaría por completo la trama del próximo anime que viera. Los otros 2 tampoco se quedaron de brazos cruzados. Matsuda, quien había guardado silencio hasta el momento y claramente conmovido por la declaración de Issei, le frunció el ceño cómicamente a Shiro. Solo dices eso porque eres un niño. Un enano. Tienes las hormonas alteradas. Por eso no puedes ver la gloria de... Hubo una ola de violencia palpable. Shiro se volvió hacia Matsuda con la misma sonrisa que le había mostrado a Issei, pero esta vez prometía horrores indescriptibles. ¿La gloria de qué, Matsuda-san? Deportes, terminó Matsuda, y de repente sonó realmente muy asustado. Shiro asintió. Eso es lo que pensé. Maldita sea. El murmullo de asombro de Issei apenas fue audible para Shiro. Y aunque una pequeña parte de su mente le decía que regañara a su pervertido amigo por pronunciar el nombre del señor en vano, una lección que Anastasia le había inculcado, le gustara o no, a lo largo de los años, a pesar de su extraña relación con la idea del dios de la Biblia, no se atrevió a criticarlo en ese momento. El auditorio de la Academia Quo era increíble. Y algo en él inquietaba muchísimo a Shiro. Lujoso, por así decirlo. No es que Shiro no esperara que una institución tan prestigiosa fuera elegante, pero no estaba preparado para lo intrincado y hermoso que era el espacio en general. El auditorio era un espacio amplio y espacioso con filas y filas de sillas a diferentes alturas, además de un gran escenario con podio. Y cuando Shiro decía que el auditorio era grande, lo decía en serio. Esa sala, por sí sola, podía albergar a cientos de personas. ¿Cómo lo supo? Bueno, resultó que tenía un cómodo espacio para unas 300 personas. Todos los nuevos de primer año debían estar allí, así como la mayoría del profesorado y un buen número de estudiantes de último año de todas las tallas. Era bastante impresionante, aunque un poco intimidante. Shiro Uegetsu no era agorafóbico en absoluto, pero eso no significaba que no se sintiera un poco incómodo ante tanta multitud reunida. El auditorio reverberó con un crescendo de energía anticipada a medida que transcurrían los momentos previos a la ceremonia de entrada. El murmullo de conversaciones animadas resonaba por el vasto espacio, chocando con alguna que otra carcajada y el arrastrar de pies inquietos. El murmullo ambiental de las presentaciones susurradas, estudiantes de primer año conociendo a estudiantes de primer año, cada uno asustado, emocionado y solo, se entremezclaba con el crujido del papel y el sutil tintineo del metal aquí y allá. Motoama y Matsuda charlaban entre ellos, pero Issei parecía un poco asustado. Tardó un buen rato en decir algo después de su primer insulto, y cuando lo hizo, fue casi siempre en silencio. ¿Es mucha gente, eh? Por su parte, Uegetsu apenas miró a su alrededor antes de asentir. Fue interesante ver que Issei no señalaba lo obvio. Un buen 70% de los estudiantes eran, de hecho, mujeres. Pero era de esperar. En ese momento, pensó, Issei estaba menos concentrado en todas las mujeres guapas y más pensando en los cambios drásticos que estaba a punto de experimentar en su vida.
Al fin y al cabo, este era el propósito de una ceremonia de ingreso. Presentar a los estudiantes a sus nuevas vidas. Por alguna razón, la experiencia fue profundamente nostálgica. Se oyó un leve sonido de campanas. Shirou miró hacia la derecha. Y allí estaba ella, oculta entre la multitud. Solo una cabellera que sobresalía entre docenas de otras, a unas 10 filas de distancia, pero de pie donde otros estaban sentados. Cabello morado, lavanda. Un color pálido y hermoso. Y una cinta roja que danzaba en el viento invisible. Solo podía verla desde atrás. Su rostro, como siempre, estaba oculto para él. Su nombre estaba en sus labios, en la punta de su lengua, en su piel. Parpadeó. Y ella se fue. La chica en su lugar seguía de pie, erguida. Él seguía sin verla. Pero cuando los micrófonos de la sala resonaron con un único zumbido, y todo quedó en silencio, todas las miradas se posaron en ella. Su postura era firme. Sus hombros estaban serenos. Incluso desde atrás, Shirou podía distinguir las señas de identidad de la buena autodisciplina a kilómetros de distancia. No físicas, quizá, sino mentales. Esta chica estaba acostumbrada a la responsabilidad. Una delegada de clase, quizá. Pero luego los micrófonos continuaron. Atención, estudiantes de primer año. El discurso de la ceremonia de ingreso comenzará. La voz era de mujer, tranquila e inexpresiva. Den la bienvenida a la presidenta de nuestro estimado consejo estudiantil y a la estudiante de honor del año pasado, Sona Citri. Cuando la muchacha, personificación del aplomo y la tranquila confianza, subió al escenario, un silencio envolvió el auditorio. La antes vibrante cacofonía de sonidos inconexos dio paso a una profunda quietud. Su impecable postura llamaba la atención, y la tranquilidad que emanaba era más elocuente que cualquier conmoción anterior. Pero su belleza también era notable. Sona Citri, como la llamaban, era una joven con gafas y figura esbelta. Su corte bot corto enmarcaba su rostro con elegante precisión, y tras las gafas, sus ojos violetas irradiaban una sutil intensidad. Vestida de forma discreta pero elegante, como las demás o las chicas de uniforme, encarnaba una gracia atemporal, serena y peligrosa. Ocupando su lugar en el podio, se acogió al silencio por un instante, dejando que su peso se asentara. Y, en ese preciso instante, Shirou comprendió qué era lo que lo preocupaba antes. Un olor tan tenue que casi lo pasó por alto. Azufre. Y así cierro el capítulo 12, que es un poco corto, con unas palabras personales. Hola a todos. Soy Lily. Llevo un rato, pero no mucho. Primero, quería informarles sobre el calendario de lanzamiento de los próximos capítulos. De ahora en adelante, se publicarán nuevos capítulos generalmente mensualmente para garantizar una experiencia consistente y atractiva. Bueno, más o menos. Tienen a alguien a quien agradecer por eso. Ya era mi intención publicar con más frecuencia, pero el apoyo y los incentivos lo hicieron posible. Como apunte, agradezco su, bueno, casi toda, comprensión durante mi reciente ausencia, que fue necesaria para centrarme en mis compromisos universitarios y conseguir empleo. Lily ya es una joven adulta, así que debe, ya saben, encontrar maneras de vivir. Es toda una experiencia. Su apoyo significa mucho y estoy emocionado de continuar este viaje con usted. Gracias por su paciencia y dedicación a la historia. Bueno, eso es todo. Esperen con ansias el 13, nuestro capítulo extra de Navidad, que se subirá el 25. Pueden citarme.